Muy buenas noches tengan todos ustedes. Padre, gracias por el amor con el que nos has llenado el día de hoy, por todas las cosas que nos has dado, Señor, porque en todas las cosas buenas y malas está tu mano bendiciéndonos, Señor, protegiéndonos, pero sobre todo haciéndonos crecer y madurar espiritualmente. Gracias, Señor, por todas las cosas recibidas, por los alimentos, por el vestido, por el trabajo, Señor, por las fuerzas y por sobre todo, Señor, porque nos has cuidado el día de hoy. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta. Ya, gracias a Dios, gloria a Dios, que hoy nos ponemos a cuentas con el Señor. Ya estamos ¿cómo se llama? En orden, ya estamos al día. Afortunadamente pudimos lograrlo. No sabemos cómo pinte la semana que viene también. Mejor lo vamos a dejar en la cosa del Señor. No más que eso sí, ya el Señor debe de ser mi prioridad, nada más que luego entre cansancio, trabajo y todo esto, por eso no, a veces no puedo estar, digámoslo así, presente para poder hacer la transmisión, pero vamos a echarle ganas y aunque sea en la noche o en la madrugada, lo vamos a seguir haciendo. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Como saben, ya estamos en el segundo libro de Samuel. Eso quiere decir que ayer iniciamos el segundo libro. ¿Qué vimos ayer? Ayer leímos 3 capítulos. Ok, ¿qué vimos en el primer capítulo del libro de Samuel? Vemos ahí que David fue avisado por un amalecita, una amalecita que le fue a dar el chisme a David de que Saúl y sus hijos habían muerto en batalla. Obviamente, bueno, David le preguntó que le dijera cómo fue. Este hombre, Amalecita, le dijo, no, pues yo iba escapando de la batalla cuando vi que Saúl iba sostenido en su lanza y cuando me vio, me dijo que yo lo matara. Este Amalecita le dijo eso porque en su mente pensaba que David y Saúl eran enemigos. Lo que no contaba es que David iba a llorar al ungido del Señor cuando se enteró que este tipo, que seguramente les digo, iba por una recompensa, pues lo único que recibió fue la espada de David porque por sus mentiras, porque acuérdense que también cuando leímos el capítulo final, el 31 del libro primero de Samuel, la palabra dice que Samuel se suicidó y por sus mentiras, por querer separar el cuello frente a David, David mandó a uno de sus hombres que lo matara, ¿no? También en este capítulo vemos una muestra de por qué David, a pesar de todos sus errores, era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque en vez de alegrarse por la muerte de Saúl, imagínense, si Saúl ya estaba muerto, Dios le había prometido que él iba a ser rey sobre todo Israel. Además, Saúl se la pasó los últimos años de su vida tratando de matar a David. Ajá, pero ¿qué hizo este David en vez de alegrarse por la muerte de Saúl? Y compuso un poema endecho. Acuérdense que una endecha es una lamentación sobre alguien que ha fallecido. Entonces David sabía que la muerte de Saúl también llevaba encima la muerte de sus hijos, nada más que él no sabía en ese momento que solamente Isboset había, ¿cómo se llama? Había sobrevivido. Pero aún así, David les compuso una canción de tristeza y en los últimos versículos podemos leer que esa poesía, que esa canción termina con un gran elogio para su gran amigo Jonatán. En el capítulo 2 vemos que David nuevamente consulta a Dios. Por eso David le caía también a Dios. Sí tuvo sus errores, pero siempre, en la mayoría de las cosas que David hacía, consultaba con el Señor. Y entonces el Señor le dijo que se dirigiera a Hebrón. Y cuando David llegó a Hebrón, que era una de las ciudades de Judá, todos los varones de ahí lo ungieron para que ya fuera rey. Ujú. Entonces David ya pasó a ser rey de la tribu de Judá, pero solamente de Judá, porque las demás tribus no lo aceptaron como rey, porque había por ahí un personaje llamado Abner, que era era el general del ejército de Saúl, que había sobrevivido y ahora había apoyado a Isboset, el único hijo de sobreviviente de Saúl. Entonces Abner lo puso como rey enfrente de las otras 11 tribus. Ajá, la palabra nos señala que hay una batalla entre generales, entre Joab de parte de David y Abner,
que apoyaba a Isboset como rey. Después de que primero pusieron a 12 jóvenes de cada uno de 12 jóvenes de este Joab, que era de David, y 12 jóvenes benjaminitas de Abner, que apoyaba a Isboset, los pusieron a pelear y la palabra menciona que se mataron todos. Y ahí fue cuando empezó toda la batalla. Solamente que el ejército de Joab, el ejército de David, empezó a ganar la batalla y empezó a derrotar a Abner y a toda su gente. La palabra dice que Abner pues tocó el cuerno para que se retiraran. Bueno, él no tocó el cuerno, fue Joab, pero más adelante. Bueno, que Abner empezó a huir con toda su gente y este Joab tenía un hermano llamado Asael, que la palabra dice que este hombre era muy ligero de pies, que corría como una gacela. Entonces, cuando Abner iba escapando, Asael lo siguió. Abner le hizo una advertencia. Mejor vete. ¿Para qué seguimos con la guerra? Mejor vete porque si no te voy a herir. Pero Asael no quiso. Asael a lo mejor era muy joven o era un soldado que apenas iniciaba su carrera militar y estamos hablando de que estaba queriendo combatir contra Abner, un general bravísimo que llevaba mucho tiempo dirigiendo a los ejércitos. Entonces Abner le quiso advertir de que se apartara, pero Asael no quiso y dice la palabra que Abner lo hirió con su lanza y lo mató. Ya en ese asesinato, Joab no lo perdonó, como lo vamos a leer más adelante. El capítulo 3 parece telenovela, ¿no? Un melodrama de esos que estamos acostumbrados a ver en la tierra. ¿Por qué? Porque Abner fue acusado. No sabemos si fue real o fue falsa la acusación en el sentido de que Abner lo hubiera hecho. La palabra no nos dice si fue cierto o no, porque Isboset acusaba a Abner de haber tenido relaciones con una mujer llamada Rispa, que era una concubina de Saúl. Y prácticamente hacer eso significaba que Abner quería ser el rey sobre todo Israel y ¿cómo se llama? E Isboset tenía miedo de Abner. Imagínense nada más. Isboset era un junior y Abner era un hombre de guerra. Entonces Abner, muy molesto por la acusación que le estaba haciendo Isboset, le dice, ¿acaso yo tengo cabeza de perro? Le estaba diciendo, ¿acaso soy un traidor yo? Le dice a Isboset que ese mismo día le pasaría todo el reino a David y que él ya se iba a pasar de ese lado. Entonces manda unos mensajeros para que fueran con David y le dijera que quería tener una reunión con él. David lo recibió, le hizo un banquete, Abner le prometió que le iba a entregar todas las demás tribus. Obviamente Abner pues, también estaba buscando un beneficio, quería un cargo político. Ajá. Terminar la reunión de Abner con este David, dice la palabra que Abner se fue y fue cuando llegó Joab. Y Joab fue a reclamarle al rey David que por qué lo había tenido, que seguramente era un espía, que había venido a ver cuándo salía, cuándo entraba, qué horas se levantaba, qué horas comía, para poder asesinarlo. Pero David no le dijo nada. Y secretamente Joab mandó a gente que le dijeran a Abner que se regresara. Ahí hubo como un paréntesis y señala en la reunión que tuvo Abner con David. Para ese entonces David ya tenía 6 esposas, ¿no? Recuerden, su primera esposa había sido Mical, pero no es mencionada aquí. Aquí mencionan a Abinam, la jezreelita, y a esta Abigail, la que había sido esposa de Nabal, el de Carmel. Pero también mencionan que tenía como esposas a Maaca, a Agi, a Abitai y a Egla. Estas mujeres le iban a dar 6 hijos. Ajá. De esos hijos, de hecho sí se mencionan su nombre en la palabra, hay que tomar especial atención a uno que se llama Amás, no, Absalón, Adonías y Amnón. A esos 3 hay que prestarles especial atención porque le van a causar un gran dolor a David. Cuando Abner regresó a reunirse con Joab, Joab lo saludó muy amablemente, le dio un abrazo y todo. Y sin que se diera cuenta Abner, dice la palabra, que Joab lo acuchilló por la quinta costilla y se murió. Obviamente este asesinato no fue aprobado por David. De hecho, le reclamó muy fuertemente a Joab lo que había hecho
y le lanzó una maldición muy, muy, muy tremenda, ¿no? Le pidió al Señor que castigara a Joab. De hecho, David hizo duelo forzoso, hizo luto forzoso por Abner, inclusive le dijo que había morido, no merecía la muerte que había tenido un guerrero tan valiente. Y todo el pueblo, junto con David, hicieron, ¿cómo se llama? Duelo, un luto por Abner, ¿no? Y Joab se llevó la maldición, aunque más adelante vamos a ver cómo termina Abner. También, híjole, bueno, pero todo es juicio de Dios. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión también nos tocan tres capítulos del segundo libro de Samuel. Comenzamos con el capítulo 4. Escrito está: Isboset es asesinado. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía dos hombres capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y del otro Recab, hijos de Rimón Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín, pues los Beerotitas habían huido a Gitaim y moran ahí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando de Jezreel, cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos pues de Rimón Beerotita, Recab y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en la casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. Y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y el Señor ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beerotita, y les dijo: Vive el Señor, que ha redimido mi alma de toda angustia. que cuando me dio, que cuando uno me dio nuevas diciendo: He aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y lo maté en Siclag en pago de la nueva. Cuanto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de sus manos y quitarlos de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Capítulo 5 del libro segundo de Samuel, escrito está: David es proclamado rey. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: Henos aquí hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además el Señor te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante del Señor, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. David toma la fortaleza de Sión. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día: Todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrarán en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Miló hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y el Señor Dios de los ejércitos estaba con él. Hiram envía embajadores a David. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro, y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que el Señor lo había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Hijos de David nacidos en Jerusalén:
Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino a Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, y Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada y Elifelet. David derrota a los filisteos. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David al Señor, diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor respondió a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y ahí los venció David, y dijo: Quebrantó el Señor a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron ahí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David al Señor, él le respondió: No subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque el Señor saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como el Señor se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. David intenta llevar el arca a Jerusalén. Capítulo 6 del libro segundo de Samuel. Escrito está. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocada el nombre del Señor de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante del Señor con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Señor se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido el Señor a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy. Y temiendo David al Señor aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca del Señor? De modo que David no quiso traer para sí el arca del Señor a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca del Señor en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo el Señor a Obed Edom y toda su casa. David trae el arca a Jerusalén. Fue dado aviso al rey David diciendo: El Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante del Señor, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca del Señor y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David y holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: Fue delante del Señor quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante del Señor, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado.
y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Uy, qué feo le contestó David en venganza, ¿no? Me eligió a mí en vez de a tu papá y a tu casa. Con eso terminamos la lectura del día de hoy de los capítulos del libro segundo de Samuel. Vamos a comenzar con la lectura de el capítulo final. Hoy terminamos también el Evangelio de Marcos. Hoy lo terminamos, los 16 capítulos van a estar completos y pues vamos a comenzar con la lectura, pero antes, creo que muy pocas veces nos hemos detenido a pensar lo que verdaderamente sufrió Jesús en su crucifixión, en su arresto y en su martirio. Lo vemos de una manera romántica al decir, ay, Jesús murió por mí, pero jamás nos hemos detenido a pensar todo lo que sufrió desde que lo arrestaron. Les recomiendo que lean, que lean un libro, perdón, que lean un libro que se llama El caso de Cristo. Está escrito por un señor, un apologista de estos tiempos que se llama Lee Strobel. En ese libro se narra, narrado por un médico especialista en medicina forense, todo lo que subió Jesús, todo lo que menciona en la palabra de Dios, todos son síntomas que existen. Eso, por ejemplo, muchos tienen dudas acerca de que si el Señor Jesús sudó sangre, es una condición médica. Y no recuerdo el nombre ahorita, se me fue, EPA, no sé qué, pero es una condición médica. De hecho, esa condición médica hizo que la piel de Jesús quedara muy frágil. Los latigazos que le dieron, según eran 40, ¿no? En realidad no sabemos si sí le dieron 40, 39, 50, no sabemos. Lo único es que el látigo con el que le pegaban era un látigo con 7 puntas. Cada punta tenía una punta de hueso, una punta de metal, una bolita de metal. De hecho, hay un libro, ¿cómo se llama? No recuerdo, se me va el nombre de los libros de repente. Creo que es en ese mismo, en el del caso de Cristo. Ah, sí, sí, perdón. Es en el caso de Cristo de Lee Strobel, que menciona este médico forense que, de hecho, en la flagelación, en los latigazos que le daban a los condenados a ser latigados, la gran mayoría no sobrevivía. Imagínense un hueso en forma de gancho en el que te pegan en la espalda y que se clave en tu espalda. El romano no iba a ir así, ay, perdón, se me clavó. No, el romano lo jalaba y lo arrancaba. No le importaba si se traía hueso, cartílago, músculo, piel. Él hasta gozaba con eso. Y todo eso se lo hicieron a nuestro Señor Jesús, independientemente de cuando lo hicieron cargar el madero. Ningún criminal tenía que cargar su madero, pero al Señor Jesús lo hicieron cargar el madero con el cual lo iban a crucificar. También los clavos no fueron en esta parte de aquí, porque se hubiera desgarrado su piel. Fueron en esta parte de aquí. Y si ustedes alguna vez se han pegado en el nervio que tenemos en el codo, parece que nos estuvieran electrocutando. Bueno, ese nervio llega hasta por acá arriba y ese nervio le traspasaban las muñecas a nuestro Señor. Si ustedes se han pegado en el codo y han sentido esos toques, imagínense eso multiplicado por 1000 cuando clavaron a nuestro Señor Jesús. Realmente les digo, de hecho ahorita les subo un video. ¿En qué minuto estamos? En el 23. Les voy a subir un video acerca del Calvario y la crucifixión de Cristo. Ahí está, de hecho es un video que hicimos especialmente acerca del martirio de Cristo y está narrado todo esto que les digo, tomando en consideración varios comentarios, pero sobre todo este libro que les he comentado. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 16 completito y no solo acabamos con el capítulo, sino acabamos con el Evangelio de Marcos. El día de mañana ya les estaremos avisando con qué libro empezamos. Escrito está, la resurrección. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron, pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Ahí le verán, como les dijo.
Y ellas se fueron y huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Jesús se aparece a María Magdalena. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Jesús se aparece a 2 de sus discípulos, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron, los caminantes de Maús. Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La ascensión. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ay, con esto terminamos no solo la lectura del día de hoy, sino también terminamos el Evangelio de Marcos. Mañana, ahora sí, mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo los comentarios correspondientes e iniciando con un nuevo libro. Señor, gracias, gracias porque nos permites seguir fieles a ti, Señor. Nos permites compartir tu palabra porque nos das la fuerza para seguir adelante, porque estamos pendientes de tu voluntad, pendientes de tu propósito, pero sobre todo, Señor, que escuchamos tu voz cada vez que leemos la palabra, porque queremos saber el mensaje para el cual hemos sido llamados. Queremos, Señor, que nos indiques qué es lo que tenemos que hacer, independientemente de que es su obligación de nosotros predicar tu palabra en todo tiempo, en todo lugar, en toda nación, en toda lengua. Que la redarguimos a tiempo y afuera de tiempo, Señor, como es tu mandato. Gracias porque has puesto este fuego en nuestro corazón, Señor, y tú cuidas de que nunca se apague. Personalmente te doy las gracias porque el día de hoy me diste el tiempo necesario para ponerme al corriente de la lectura. Te pido perdón, Señor, por haber descuidado esto, y te pido que me muestres el camino para saber administrar mejor mi tiempo y poder seguir compartiendo tu palabra. Bendice, Señor, a todos los nuevos que están llegando, a todas las personas que se están uniendo a nuestro club para seguir conociéndote, para seguir escuchándote, para seguir comprendiendo tu voluntad por medio de la lectura diaria. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo nunca nos abandona, pero sobre todo te agradecemos por ese sacrificio que has hecho por nosotros, por puro amor, Señor, del cual no somos merecedores, pero tú has decidido amarnos primero. Gracias te doy, mi Dios Padre Todopoderoso. Gracias te doy, mi Señor Jesucristo Salvador. Y gracias te doy, Señor Espíritu Santo. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.